Short Story, episodio 8, la historia de Patricio de Irlanda. El hombre que fundó la identidad espiritual de toda una nación. Yo les diría que se preparen su café, que se preparen su mate. A que esta hora un sándwich de milanesa también. Si van a salir a caminar, háganlo con esto de fondo. Si están en su casa limpiando, dejen esto porque de verdad la vida de Patricio a mí me ha impactado muchísimo y estoy seguro que lo va a hacer con ustedes. Bueno, este es el libro uno de los libros que leí que más me impactó cuando era adolescente, que es Locos por Jesús, de DC Talk. No sé cuántos lo han visto en algún momento. Locos por Jesús. Este libro es un libro que básicamente cuenta la historia de mártires, ¿no? De gente que entregó la vida por Jesús, que cambió su mundo, ¿no? Que cambió su mundo y su realidad por Jesús. Verdaderamente tiene historias increíbles de gente desde la persecución que sufrieron bajo el comunismo en la Rusia soviética, personas bajo la persecución de los emperadores romanos, hasta diferentes eras, épocas, historias, países, culturas. Son un sinfín de historias realmente. Este es el volumen 2, ¿sí? En el volumen 1 también tienen otras 300 personas que contaron. Pero acá es donde yo conocí la historia del esclavo de Irlanda, que es la historia de Patricio, ¿sí? Y ha sido tanto el impacto de él que yo dije, che, tengo que hacer un short story definitivamente de Patricio. Pero como todo, yo siempre pregunto, ¿qué saben de esta persona? Iván, nosotros no estudiamos en la iglesia a Patricio de Irlanda. ¿Vos qué conocimiento tenés de San Patricio? Lo único que sabía de San Patricio es que es una fecha conmemorativa en Irlanda donde todos se visten de verde y toman mucha cerveza. Bien, mucha cerveza tirada. Eso es todo lo que sabemos, ¿sí? Lo que no sabemos es el origen de esa fiesta. ¿Quién fue la persona? ¿Quién fue este Patricio? ¿Por qué se celebra su vida? ¿Y qué tiene que ver con Irlanda? Bueno, Patricio cambió la historia de Irlanda para siempre. Fundó espiritualmente a Irlanda de alguna manera. Ya vamos a ir ahí. A mí me gusta comenzar el short story como corresponde, por el inicio, ¿no? Por los orígenes de Patricio. Patricio nace en el siglo IV, ¿sí? O sea, año 400 más o menos de nuestra era, casi en realidad 500, en lo que es Britania, ¿sí? Britania es la actual isla británica, ¿sí? Es donde está Inglaterra, donde está el Reino Unido, digamos, aunque en ese momento no era como tal. Era la Britania romana, de hecho. Una provincia del Imperio Romano que, al estar tan alejada de Roma, de la sede del imperio, no estaba muy cuidada, ¿viste? Estaba que se caía a pedazos, ¿viste? No era un lugar muy, vamos a decir, muy fuerte, ¿viste? No era como el lugar más hermoso del imperio para vivir. Recordemos que a finales del siglo IV ya el cristianismo era la religión oficial del imperio por casi 150 años, ¿sí? Entonces estamos en estas primeras fases de la iglesia como religión oficial del imperio. Fíjense cómo esto se nota que Patricio nace en cuna cristiana. Patricio nace en una familia cristiana siendo su abuelo, ¿ok?, uno de los primeros sacerdotes de esa región. Entonces él forma parte de esta primera generación de cristianos que han nacido en un gobierno donde la religión oficial es el cristianismo. Vuelvo a hacer énfasis en eso. Ahora, la realidad es que había ciertos problemas e inconvenientes. El imperio ya de por sí se estaba derrumbando, estamos en la decadencia del imperio romano. Y como les comenté, Britania, el lugar donde habitaba Patricio, al estar alejado, era aún peor, ¿no? O sea, la decadencia se veía mucho más que en el centro del imperio. La familia de Patricio, además de ser sacerdotes, tenían la función de recaudar impuestos, ¿no? Entonces, imagínense ustedes en un imperio que está completamente decadente, que está en retirada. Vos estás en el lugar más lejano siendo el representante, teniendo que cobrar impuestos para la sede de Roma que ni siquiera les da servicios básicos, que no les presta atención. La verdad es que era una situación poco agradable para ellos, ¿no? Entonces, bueno, toda esta decadencia lo que ocasionó con el tiempo fue que los soldados romanos que estaban en las periferias tuviesen que ir hacia el centro del imperio para cuidar, para defender el corazón que era Roma. Entonces, áreas como Britania quedaron absoluta y completamente desprotegidas. Entonces, eventualmente, lo que sucedió fue que Britania, si esta provincia romana, quedó completamente desprotegida y fue atacada. Fue atacada por unas 50 tribus a la vez, básicamente. O sea, ustedes saben que no tenemos rigurosidad histórica, no somos profesores de historia, transmitimos lo que Tomás Rebord diría ciencia y verdad, ¿no? Transmitimos el espíritu de los hechos. No la precisión, no la minucia, no el detalle.
Britania es atacada, es invadida por básicamente piratas irlandeses, podríamos decir. Tribus que se peleaban entre ellos. Lo que había quedado fuera de esta civilización romana. Eran como salvajes, loco. O sea, era una cosa bastante primitiva. Eran como indios, vamos a decir, para nosotros. ¿Viste la película que están todos los vaqueros que tienen ahí y vienen los indios y atacan? Una onda así fue lo que pasó en Britania. Patricio, cuando sucede esto, tiene 16 años y es arrancado de su casa y llevado como esclavo. Es una verdadera tragedia lo que le pasa a Patricio. Así inicia la vida de Patricio. Piratas irlandeses invaden su hogar, lo secuestran y se lo llevan como esclavo lejos de su casa. Ahora, no sé si podemos poner un mapa en pantalla de lo que era el Imperio Romano para ver lo que era la provincia de Britania y ver cómo se separa de Irlanda, para que entendamos que literalmente se lo llevaron a otro lugar, ¿viste? No es que se quedó en el mismo sitio. Entonces, un muchacho que había nacido en una familia acomodada, en cuna cristiana, de repente se ve muerto de hambre, muerto de frío. Hace un frío increíble en Irlanda, nieva, humedad, sin hablar el idioma, sin poder comunicarse y sin saber si en algún momento regresará a casa. La vida de Patricio transcurre cuidando ovejas durante 6 años, casi aislado, hasta que sucede el típico evento creer o reventar. ¿Viste? Ese tipo de cosas que vos decís, che, ¿esto pasó realmente o no pasó? Bueno, Patricio dice que en esa soledad tomó la decisión de empezar a orar. Dice, esto fue escrito por su puño en uno de los pocos textos que él escribió, que llegó a rezar unas 100 veces por día y 100 veces por la noche. Lo único que tenía y lo único que podía hacer era la oración. No tenía estatus, no tenía posesiones, no tenía futuro, no tenía esperanza, no tenía familia. Solo tenía a la oración. Bueno, ahí se ve puntualmente de lo que estábamos hablando en pantalla. Si ustedes lo pueden ver, en lo que hoy es Reino Unido estaba la Roma británica y en el norte estaba Escocia y luego al costado estaban los irlandeses, que fueron los que invadieron como piratas desde el oeste y luego se llevaron hacia esa isla a Patricio. Recuerden esto, lo separa un estrecho, lo separa agua, está en la isla, está en Irlanda. Entonces, volviendo a la historia, Patricio se la pasa orando y confiesa a formar una relación con Dios muy estrecha. Patricio, cuidando ovejas, comienza a tener este entendimiento pastoral de cómo Dios nos cuida a nosotros y a pegar un mambo místico brutal. Hasta que un día, querer o reventar, Patricio tiene un sueño en el que una voz le dice: Patricio, tu barco ya está listo. Así sin más. No le dio más información que la que te estoy comunicando ahora, el sueño. Y Patricio se levantó y se fue para el agua. Según leyendas, recuerden que esta es una historia muy antigua, entonces hay una mezcla de realidad con el boca a boca que quizá lo fue cambiando. Patricio caminó 300 kilómetros, ¿sí? 300 kilómetros hasta la costa, 200 millas a pie, como fugitivo porque se estaba escapando de sus dueños, en una isla que no tenía un gobernante, sino que tenía, como habíamos dicho al principio, muchísimas tribus que eran hostiles entre sí, que se afanaban ganado, que estaban peleando por recursos. El tipo se mandó y llegó finalmente a la costa. Cuando lo suben a la costa, cuando él se encuentra en la costa, los tipos que estaban ahí armando un barco iban a exportar perros. Yo sé que suena rarísimo, pero iban a exportar perros. Los iban a llevar a la isla británica, a Britania, y lo iban a llevar también a Galia, a lo que hoy es Francia. Y lo suben al barco. Como el sueño le dijo, tu barco está listo, se lo suben y lo llevan. Patricio finalmente escapa de esa esclavitud, escapa de esas condiciones de vida deplorables y vuelve con su familia. Un aplauso para San Patricio, che. Vamos, Patrick. Vamos. Pero acá viene la historia que me pone la piel de pollo, loco. Acá viene el momento que a mí me hizo decir: esto no puede ser real.
Patricio se reencuentra con su familia, con la poca que quedaba, porque el saqueo fue brutal. Vuelve a saber lo que es una cama caliente, vuelve a saber lo que es comer. Y una vez más, tiene un sueño. Una vez más tiene un sueño. Ahora, ¿qué es lo que le pudo haber dicho ese sueño? ¿Qué es lo que le pudo haber dicho Dios en esa visión? Después de haberlo sacado milagrosamente de su situación como esclavo en Irlanda. ¿Abrió una iglesia? No. ¿Escribió un libro? No. Lo que Dios le dice en el sueño a Patricio, básicamente, es: tenés que volver a Irlanda. Oh, man. Tenés que volver al lugar del que acabas de escapar. Lo cual es completamente irracional y no tiene ningún sentido. Pero a la vez, es como obra el Señor. Muchas veces no tiene explicación lo que nos está pidiendo, o al menos no para nosotros, pero el impacto que esa decisión que vamos a tomar en Él es inmensurable. No tiene comparación. La visión que tiene Patricio puntualmente es de un tipo, un irlandés. Hemos habilitado la parte de miembros del canal por si alguno de ustedes quiere apoyar el trabajo que estamos haciendo. Esto tiene solamente dos categorías. $1, que son estos 1.400 pesos que ven, y si son millonarios, $10. ¿Sí? Entonces, si vos querés ser parte y querés aportar siendo miembro, puedes desde $1 mensual, solo $1, desde el botón unirte, apoyarnos a que podamos seguir haciendo esto. ¿Sí? ¿Saben cuántos sponsors tenemos? 0. No, en realidad 1. Dios. Ese es nuestro único sponsor. Así que si Dios te mueve a que nos aportes algo de valor, puedes hacerlo desde el botón unirte y volverte miembro desde $1. Y si sos millonario, $10. Ahora, sobrado. ¿Cuál es la única diferencia que va a haber entre los miembros y el resto de los mortales? Bueno, que el directo completo solo va a estar disponible para miembros, ¿sí? Pero vamos a seguir subiendo recortes y fragmentos, como lo estamos haciendo acá, para que los puedan compartir, para que los puedan volver a ver en la parte de videos. Ahí estuvimos subiendo los mejores momentos de los directos de las últimas semanas. Entonces, vuelvo a repetir, si está en su corazón, si tienen $1 y quieren aportar, desde el botón unirse, lo pueden hacer. La visión que tiene Patricio puntualmente es de un tipo, un irlandés, que clama a él, que llora básicamente y le dice: por favor, te necesitamos, vuelve con nosotros. Camina entre nosotros. Amigos, el Evangelio es una locura. El Evangelio es una locura. Y yo hay algo que quisiera reflexionar sobre esto un segundo. Ahora continuamos con la vida de Patricio, pero Dios le dijo a Patricio que su barco estaba listo y que se vaya a Irlanda. Pero luego Dios le volvió a decir que vuelva. Si Patricio se hubiese escuchado con lo primero que Dios le habló, no hubiese podido completar su plan, como vamos a ver ahora en un momento. El hecho de que él tenga esta relación tan cercana con Dios, que escuche su voz tan frecuentemente, fue el que lo hizo ser sensible y estar atento a lo que el Señor le estaba mandando a hacer. Y eso aplica a nuestra vida, ¿no? Tenemos que estar constantemente conectados con Dios. Constantemente conectados con Dios. A veces decimos: no, Dios me dijo a mí hace un montón que yo no tengo que servir en la iglesia porque mi llamado está en mi trabajo y todo. Ok, te lo dijo hace 6 años. ¿Qué te dice hoy? ¿Estás buscando lo que Dios te dice? Danos hoy el pan de cada día. No solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que viene de la boca de Dios. Guarda que Dios constantemente nos quiere hablar. Y si nosotros le entregamos el timón de nuestra vida, nos quiere dirigir. Pero bueno, volviendo a la vida de Patricio. Después de esta visión, él decide regresar y decide volver. Ahora, el regreso no fue instantáneo. Hay una especie de agujero negro en la historia de este hombre, porque Patricio tiene 16 años cuando es arrebatado de su hogar, cuando es llevado como esclavo a Irlanda. Y cuando regresa con mucha sabiduría, conocimiento y educación. O sea, Patricio tiene un periodo de tiempo cuando escapa de Irlanda y está instalado o en Britania o en Galia, o sea, en Francia o Inglaterra, donde él estudia, donde profundiza en la Biblia.
Eso es lo que se asume, porque la realidad es que hay silencio sobre la vida de este hombre por casi 20 años. Por casi 20 años. Hasta que finalmente él regresa a la isla. Eso me parece muy, pero muy interesante, porque otra cosa que a veces cometemos como equivocación o error en nuestro caminar con Dios es creer que lo que Dios nos habla es para allá, ¿viste? No como que Dios me llamó de misionero a Siria. Y estás armando las valijas y te vas mañana. Wow, pará, amigo. No sabemos si es ahora. Probablemente no lo sea. Quizás tengas que prepararte y formarte. Quizás tome tiempo. Como sucedió en la vida de Patricio. Entonces, al regresar a Irlanda, miren, como les dijimos, no había ciudades, no había estructura urbana, era un lugar salvaje. No había parroquias, no había, iglesias chiquitas. Era una sociedad con 100 clanes, con un montón de pequeños reyes, con una manera de vivir completamente ajena a la suya, ¿no? Entonces, Patricio lo que utilizó como estrategia fue apuntarle no a la gente, sino a los reyes. Él hizo este análisis. Ok, si estos clanes responden a diferentes reyes, yo en lugar de meterme en la gente, tengo que lograr hablar con estos reyes. Porque si estos reyes se convierten, si estos reyes me dan lugar a mí, entonces, por decantación, la sociedad va a escucharme. Algo parecido a lo que hizo Tommy Hicks en el True Story anterior, ¿verdad? Cuando fue a hablar directamente con el presidente de Argentina, Perón. Pero bueno, el tipo se metió en Irlanda y comenzó a evangelizar. Ahora, en una tierra de guerreros nadie lo mató. En una tierra donde era frecuente el asesinato, la espada nunca fue martirizado. Patricio parecía ser que tenía una protección divina. Pero más allá de eso, era un chabón muy inteligente, loco. Muy inteligente. Las crónicas de la época relatan que Patricio llevaba plata y le pagaba gente para que ante cualquier problema lo salve, lo esconda. O sea, era un tipo, como diría Jesús, ¿no? Astuto como serpiente el loco. Era bien bicho. O sea, era más argentino, me parece, que británico en un sentido, Patricio. Entonces, Patricio empieza a evangelizar, empieza a convertir a estos jefes de los clanes, empieza a convertir a la gente. Y toma una decisión muy, pero muy interesante. Que es que no impone su cultura a la cultura irlandesa. O sea, el tipo no busca que Irlanda se parezca a Roma. Entonces, no arma parroquias, sino establece como centros de reuniones en diferentes lugares. Empieza a armar ciertos monasterios. Usa una estrategia diferente a la que existía en el Imperio Romano, porque este era un lugar completamente distinto. Entonces, la estrategia de Patricio fue más integrar a la gente a la fe en lugar de imponerla. No hubo guerras religiosas, o sea, Patricio no entró conquistando, entró por la puerta de atrás, con elegancia, y con la paz logró que millones y millones se conviertan. Pero no me quiero quedar solo con esta parte de la fe, sino que quiero llevarlo a la práctica, porque el impacto social que tuvo la vida de Patricio en Irlanda fue increíble. Las mujeres eran propiedad de los clanes y de los maridos, eran objetos en esa sociedad. Y Patricio destaca a las mujeres, las exalta, y muchas de ellas inclusive desafiaron a sus padres y esposos para abrazar el cristianismo. Es como que empezó a cambiar el orden social, transformó desde adentro cómo estaba configurada la sociedad de Irlanda. Pero más allá de las mujeres, el segundo punto más importante de todos para mí es la esclavitud.
Patricio escribe un libro llamado Epistola ad Coroticum, en el que hace un ensayo en contra de la esclavitud. Patricio es uno de los primeros cristianos en llamar a dejar la esclavitud como práctica. Porque el tipo había sido esclavo y sabía lo que se sufría ahí. Y muchas veces Dios usa nuestro dolor para sanar a otros. ¿Viste la típica frase? Bueno, acá fue así. El tipo fue esclavo y sabía que esto no iba bien. Por lo que la vida de Patricio termina siendo genuinamente impresionante, impactante, a tal punto que en una de sus últimas cartas él escribe, después de una guerra, de una invasión que había ocurrido, ellos nos odian porque somos irlandeses. Él no era irlandés, se había transformado en irlandés. Él decía, nos odian porque somos irlandeses. Claro, el tipo se había unido con este pueblo al que Dios lo había llamado a amar y a predicar. El mismo pueblo que a él lo había esclavizado, que había destruido el lugar donde él vivía. Me hace acordar a cuando Pablo dice a los griegos, me hice griego, a los romanos, con todo busco tener algo en común a fin de predicarles el evangelio. Bueno, Patricio llevó eso hacia el final. Hacia el final. Amigos, yo lo que les acabo de contar no es la historia de un festival con cerveza, de un santo de estampita. Es la historia de un pibe de 16 años que fue arrancado de su casa, esclavizado, destruido, y que en esa destrucción encontró la fe. Encontró una relación con Dios de una intensidad total. Un hombre que después de haber encontrado su propósito, hizo lo más difícil que creo que alguien podría hacer, que es perdonar. Perdonar y ir a servir a aquellos que lo habían roto. Y solo, con un llamado, transformó la realidad de la historia del futuro de una nación entera. El esclavo que se convirtió en libertador. El romano que se convirtió en irlandés. El fundador de una civilización. Amigos, esto fue True Story, San Patricio.